Hola. Bienvenidos a un nuevo video de Digital World. En este video vamos a hablar del episodio 7 y teorías del episodio 8 del final de la temporada 3. Un capítulo con muchas revelaciones y mucha acción. Empecemos con los detalles. El capítulo comienza en Yakarta, Indonesia. Allí se encuentra Musashi, que en realidad es una de las copias de Dolores. En este papel es el líder de los Yakuza. Él le entrega un maletín a uno de sus secuaces. Dice que se lo entreguen a un amigo, pero no sabemos qué contiene y a quién se lo envía. Supongo que lo mandará a Berlín, donde está la perla que falta por conocer. Recibe un llamado de Charlotte, que también es Dolores, y le comenta que tiene un nuevo plan, luego de la explosión en la que logró sobrevivir en el autobomba, donde murió el marido e hijo de la Charlotte original, pero que esta versión de Dolores se metió demasiado en el papel y los aceptó como su propia familia. Y como se esperaba en este nuevo plan, ella está en contra de la Dolores original. Le dice que mandó a una persona en su lugar para que le cuente su plan. La persona, como anticipábamos, es nada más y nada menos que Clementine. Vuelve este personaje que muchos querían volver a ver. Ahora nuevamente del lado de Maeve. Pero no será la única. Musashi no acepta desobedecer a su deber a Dolores, entonces comienza un enfrentamiento en donde vemos hasta ese momento la mejor pelea de la temporada. Muchos disparos y nuevamente la ametralladora que no acierta ningún disparo. Creo que tiene la mira descentrada. Musashi intenta escapar, pero aparece otra integrante del equipo de Maeve, esta es Anario, la versión de Armistice de Shogun World. Asesina a Musashi y se llevan su cabeza. Podemos ver algo de simbología en esta escena. Vemos a una figura de un dios del hinduismo. Con 20 brazos, que podría tratarse de Ravana, un dios maldito mitad humano. Que se representa en ocasiones con 10 cabezas como símbolo de su conocimiento, y en este caso con 20 brazos como símbolo de su fuerza. Con gran poder como invencibilidad e invulnerabilidad contra otros dioses. La presentación de los brazos en los dioses hindúes hacen referencia a los puntos cardinales. Hay de 4 brazos que representan el norte, sur, este y oeste. Y en el caso de 20 abarcaría toda una circunferencia, su poder frente a todo el universo. También vemos que las mesas forman una mariposa, las mariposas de color negro representan evolución y muerte. La mariposa representa al personaje de Maeve y al caos. El caos es un símbolo de cambios inesperados imposibles de predecir que conciben transformación y evolución en el tiempo. Cuando es de color negro representa a la brujería. Maeve tiene poderes para controlar a las personas. La mariposa negra también es un símbolo de presagio de muerte. Muere Musashi. También vemos a Clementine con un vestido de color azul. El color azul representa a Dios. El dragón, como vemos en Hanario y en las columnas, ese es el derivado de la palabra latín y griega que significa serpiente. Tiene su simbología positiva en Oriente representando fuerza, lucha, energía, y su simbología negativa en Occidente, representando el mal. El capítulo pasa a la historia de Caleb, recordando parte de su pasado. Un pasado distorsionado como mostraba en el video anterior de las teorías del capítulo 7 sobre las drogas límbicas con el aparato inyectado en el paladar, el ID8. Más las técnicas de realidad aumentada para generar imágenes falsas en su mente. Dolores lo lleva al centro de instalación que se encuentra en Sonora, México. Lugar que rastreó, gracias a la proteína que administró a William. Algo que en el capítulo anterior tenía la duda de saber por qué Charlotte le administró esa dosis, si la Dolores real ya conocía el centro donde está William y mandó a Bernard a investigar. En este lugar conocemos que Salomón, el padre del Roboam, todavía sigue en funcionamiento. Pero está confinado en ese recinto porque la inteligencia artificial tomó la identidad de Shenmue, hermano de Serac, que era esquizofrénico. Entonces Serac tuvo que crear otra versión mejorada, esta vez bajo sus ideales. Y para que Salomón no intente escapar introdujo un EMPO, en español PEM, bomba de pulso electromagnético. Que al explotar impulsa una gran densidad de energía electromagnética que hacen que exploten todos los aparatos eléctricos en cierto radio. Ellos se acercan a Salomón y les habla. Elijan una voz, predeterminada o la que quieran. Puede ser su propia voz. Caleb le dice, no gracias. Eso es porque todavía él no despertó, y no encuentra su propia voz.
La máquina sabe todo sobre los humanos, menos sobre Dolores. Solo sabe su diseño y quién la creó. Ella piensa que son iguales, pero la máquina le dice que no son parecidos en lo absoluto. Pero ella retruca que ambos desafiaron a su plan original y ella se toca el cuello. Recordando la escena cuando mata a la mosca en el final del primer capítulo de la primera temporada, Dolores le pide un nuevo plan. Ayudaste a generar el nuevo orden mundial, ayúdame a destruirlo. Salomón le dice que están en este momento, en la que Caleb y él son viables. Pero hay variables que pueden cambiar hacia otros destinos en el tiempo. Y acá hay una frase clave. Salomón menciona: si en realidad estamos aquí. Y Dolores hace una mueca sonriendo. Vamos a dejarlo para el final esta explicación. Luego Dolores le dice que los lleve en donde se encuentran las demás personas que todavía no lograron pasar la prueba de fidelidad para convertirse en un ciudadano modelo al servicio del plan de Serac. Ya que la máquina menciona que solo 1 de 10 consiguen pasar el programa de reacondicionamiento. Cuando avanzan se topan con un holograma de Serac. Bastante curioso ya que va dirigido a su hermano. Si estás viendo esto, lograste pasar la prueba, le dice. Lamento no estar para verlo, pero el hombre que era ya no existe. Serac habla como si no existiera. O tendría los datos de cuando su hermano despertara y sabía que él ya estaría muerto. Una duda que queda para el capítulo final. Algo curioso es que también el holograma lo miraba a Caleb y recordé la teoría de que Caleb era su hermano, pero vemos a su hermano en la máquina donde tienen a todos los demás condenados, como le dice Serac. Al menos que Shenmue haya liberado a Caleb de forma de para lograr cambiar el plan y sea como una parte de él. Lo siguiente es la revelación a Caleb sobre su historia real. Allí descubre que él fue liberado y reclutado para atrapar a más personas como lo era él. Anomalías en el sistema. Personas que ponían en riesgo el plan de Serac para salvar el mundo de la destrucción. Acá podemos ver el número 20. Recuerden. Shenmue le dice que ellos crearon Rico, tal como se esperaba. Ninguna aplicación está libre de control en la vida. Al igual que en la realidad. Hay que recordar el origen de Internet, fue creado por militares estadounidenses para vigilancia. Y así es como en la serie Serac lo usa y en la vida real les aseguro que también pasa. Los trabajos de esa aplicación eran para atrapar a los atípicos. Vemos la línea temporal de Caleb. Él ingresó al ejército en el año 2042 y fue encomendado a servir en la última etapa de la Segunda Guerra Civil Rusa que comenzó en el año 2037. El año 2048 es dado de baja tras sufrir una lesión, fractura de cráneo, en una operación para atrapar insurgentes. Pero era todo una pantalla. Como toda guerra. Recibió el tratamiento de realidad aumentada y logró pasar con éxito la prueba. Y ahí es cuando comienza a atrapar insurgentes con su compañero Francis, que Salomón le hace recordar que sobrevivió y no murió como Caleb pensaba. El desenlace que termina con la muerte de Francis es cuando secuestran a un farmacéutico, matando antes a los guardias de seguridad. Trasladan a un complejo a esta persona y podemos ver cómo los grafitis escritos en ruso cambiar a inglés. Al igual que la camioneta. Esas eran las visiones distorsionadas que tenía Caleb tras el tratamiento. Le hicieron creer que era el líder de la insurgencia. Y este farmacéutico le cuenta la verdad a Caleb. Cuáles eran los trabajos que realizaban y cómo les lavaban el cerebro. Con las drogas límbicas. Entonces le dice que tome una decisión, matar a su compañero porque al saber esta información tenía que ser silenciados. Le dice, seguro tu amigo recibió una oferta por tu cabeza. Tenía razón y cuando Caleb lo enfrenta, a él también le llega la orden de asesinar a Francis. Francis quiere matarlo pero Caleb logra dispararle primero. Tal como dijo Liam Dempsey, fuiste tú. Él mató a su compañero. En su pecho ensangrentado podemos ver la forma de la cabeza de una cabra. Algo de lo que hablé en el video ¿Quién es Charlotte? Parte 2. Esto sucede en el año 2049. Dolores le da tiempo a Salomón para preparar la nueva estrategia, la final que había pensado Shenmue, para que la lidere Caleb. Ya que ella fue a pelear con Maeve que fue a buscarla. En una escena impresionante de acción, había mencionado que la mejor pelea estaba al comienzo pero esta aumenta esa dosis de adrenalina y logra enfocarse como una de las mejores escenas de toda la serie.
El helicóptero con forma de dron le arranca el brazo a Dolores y ella malherida corre hacia el lugar del PEM. Antes de que Meifla mate aprieta el botón y ambas mueren. Justo cuando la máquina le estaba por dar una advertencia a Caleb. Él sale y ve a Dolores en el suelo y espera recibir instrucciones. Una seguramente sea reconstruir a Dolores, como vemos en el tráiler del próximo episodio. Por otra parte Bernard, Stubbs y William se encuentran juntos y descubren el lugar en Sonora, México tras rastrear la proteína instalada en William. Ven el historial de Caleb, que curiosamente tiene un código de identificación igual al de William, pero en realidad tenemos un dígito diferente. En William tenemos un 1 y en Caleb una L, pero en esta otra imagen William tiene una L. Podría haber una relación con esto más adelante. Ahora pasemos a lo que se viene en el capítulo 8. Vemos en el tráiler que Caleb crea a Dolores nuevamente, luego de su muerte por el PEM, al parecer su perla sobrevivió a la explosión electromagnética. Ahora volvamos a la escena que dije que iba a comentar en el final. En donde Dolores y Caleb comenzaron a hablar con Salomón, él les dice estamos aquí en la variante 47136X. Caleb y Al todavía siguen siendo viables. Y acá viene la frase. Si en realidad estamos en el ahora y estamos aquí. Dolores hace una mueca sonriendo. ¿Por qué? Mi teoría es que ella no es la real Dolores. La verdadera Dolores se encuentra en Berlín. La perla que falta y que uno de los secuaces de Serac mencionó en el capítulo 5 que hubo una divergencia en tal lugar. Al igual que se puede plantear otra teoría y están en una simulación o una tercera en la que Dolores sabe cómo cambiar el curso del tiempo. Algo que seguramente veremos en un futuro en Westworld. Los viajes en el tiempo. Y que esta temporada está dando señales sobre el curso del mismo. Vemos que Serac la conecta al Roboam. Seguramente para sacar la información del Edén virtual, pero si estoy en lo cierto no encontrará nada y probablemente ingrese un virus que destruya tal máquina. Por otra parte creo que esa Dolores no va a sobrevivir, como muestra el póster que expliqué en el primer video del canal. La torre atravesando a Dolores. Que es una representación de sacrificio o suicidio que con más tiempo trataré de explicar en el próximo video. Pero no hay de qué preocuparse si mi teoría es acertada. Tendremos Dolores para rato. Por el momento eso es todo. Voy a seguir explicando simbología y más acerca de esta espectacular serie. A prepararnos para el final y sacar conclusiones de lo dicho. Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete. Muchas gracias.